Un caballo que parecía ser una carga para la familia y que estaba a punto de ser vendido inesperadamente, se convirtió en un héroe al salvar a una niña de la tormenta que la había estado atormentando desde que tenía 3 años. El padre de Emilia entró tambaleándose por la puerta principal, con las botas llenas de barro y el rostro marcado por el cansancio. «He comprado uno nuevo», dijo con voz baja, mientras dejaba caer el sombrero sobre la mesa de la cocina. Su madre levantó la vista de la cocina y se limpió las manos en el delantal. «¿Otro caballo?» «John, ya estamos al límite». No respondió de inmediato, solo asintió hacia la ventana donde el tenue contorno de un remolque se agitaba en el crepúsculo. Emilia, encaramada en las escaleras con su cuaderno de dibujo, se asomó. Fue entonces cuando vio por primera vez a Thunder, un semental castaño salvaje con ojos como carbón ardiente, que se debatía contra las cuerdas que lo sujetaban. El rancho estaba situado en el oeste americano, un tranquilo pedazo de tierra donde los padres de Emilia domesticaban caballos descarriados. También eran buenos en eso. Acogían a los abandonados, a los heridos, y les daban una segunda oportunidad. El lugar bullía de vida, pero siempre tenía un peso, como si el aire mismo contuviera los fantasmas de aquellos que aún se estaban curando. Sin embargo, Thunder era diferente. No vino en silencio. Su padre lo había encontrado en las montañas, rescatado de un infierno donde había sido golpeado y privado de alimento. En cuanto lo soltaron en el prado, dio una patada tan fuerte a la puerta que se astilló. «Es un luchador», murmuró su padre, frotándose la mandíbula. «Pero es un problema. Emilia tenía 10 años. Era pequeña para su edad, con un enmarañado cabello castaño y ojos que veían demasiado. No había hablado desde que tenía 3 años, desde el día en que se resbaló en el estanque detrás del granero y casi se ahoga. El agua le había robado la voz, dejándola con pesadillas y un silencio del que no podía deshacerse. En su lugar hablaba con las manos. Rápidos bocetos, apretados abrazos cuando los sueños se volvían desagradables. La llegada de Thunder agitó el rancho como una tormenta. Gruñía a cualquiera que se acercara, azotando el aire con sus cascos. Los otros caballos se asustaban e incluso su padre, que había domesticado a docenas de caballos salvajes, negaba con la cabeza. «Ese ha perdido la fe en nosotros», le dijo a su madre una noche, pensando que Emilia no podía oírlo. «Quizá tenga que echarlo, es demasiado peligroso». Su madre suspiró, mirando el libro de contabilidad que estaba sobre la mesa. El dinero escaseaba, siempre había escaseado. Emilia, escondida en las sombras, observaba a Thunder desde el porche. Caminaba de un lado a otro, con las orejas planas y la cola moviéndose como un látigo. Algo en sus ojos la cautivó, un destello de miedo, de estar perdida. Ella conocía muy bien ese sentimiento. El sol se hundía bajo el horizonte esa tarde, pintando el cielo de un rojo intenso. Emilia se deslizó fuera, con unas manzanas metidas en el suéter. Nadie le dijo que se fuera, nadie la vio. Se acomodó junto a la valla, cerca de la jaula de Thunder, con la madera áspera contra su espalda. Él estaba en la esquina más alejada, temblando, con el aliento soplando en el aire fresco. Ella no se movió, no habló, solo sacó su cuaderno de dibujo y empezó a dibujar. El lápiz arañó la página, trazando la curva de su cuello, el fuego en su mirada. Thunder resopló, observándola. Por primera vez no atacó. Y Emilia, con su tranquilidad, seguía volviendo. A la mañana siguiente, Emilia estaba de vuelta en la valla antes incluso de que cantaran los gallos. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la hierba empapada de rocío, con su cuaderno de dibujo en equilibrio sobre las rodillas y una manzana rodando entre las palmas de las manos. Thunder se quedó rígido al otro lado del corral, con las orejas temblando como si estuviera esperando una pelea. Ella no levantó la vista, solo trazó con el lápiz un contorno aproximado de sus patas, fuertes y llenas de cicatrices. Él soltó un gruñido bajo, pisando fuerte la tierra, pero no atacó. Las voces de sus padres se alejaron de la casa, la aguda de su madre. «Está ahí fuera otra vez, John», y la ruda de su padre. «Déjala». Emilia sacudió la cabeza cuando intentaron meterla dentro, plantándose como una mala hierba obstinada. Los días se convirtieron en una tranquila rutina. Ella aparecía con una manzana y sus bocetos, sin acercarse nunca, sin hacer ruido. Thunder la observaba, sus gruñidos se suavizaban en resoplidos. Al tercer día, dejó de dar vueltas y empezó a mirar fijamente, con esos ojos ardientes que seguían todos sus movimientos. Ella sostenía la manzana, apoyándola en la valla, y luego volvía a dibujar. Él resoplaba y se daba la vuelta, pero ella notaba que tenía curiosidad. Su madre la pilló una vez, con los brazos cruzados.
«Estás desperdiciando buena fruta», dijo, pero había un destello de asombro en su ceño fruncido. Emilia se limitó a encogerse de hombros, su forma de decir que sabía lo que estaba haciendo. Ocurrió el quinto día. El sol estaba bajo y proyectaba largas sombras sobre las colinas. Emilia se sentó más cerca de lo habitual, con la manzana en la mano extendida. Las fosas nasales de Thunder se abrieron cuando dio un paso cauteloso, y luego otro. Su corazón latía con fuerza, pero ella se quedó quieta, respirando apenas. Él estiró el cuello, olió la fruta, y luego, suave como un susurro, sus labios rozaron sus dedos y tomó la manzana. Ella no se inmutó, no se apartó. Él masticó lentamente, con los ojos fijos en los suyos, y por un momento, el mundo fueron solo ellos dos. Ella sonrió, pequeña y secretamente, y pasó a una nueva página de su libro. Sus padres no podían creerlo. Esa noche su padre se apoyó en la barandilla del porche y observó a Thunder masticar heno como si no hubiera sido un terror. «La niña tiene un don, hijo», rascándose la barba. «Habría apostado mis botas a que ese caballo era una causa perdida». Su madre asintió, removiendo una olla de estofado. «Últimamente está diferente, menos encerrada, quizás sea él». No lo dijeron en voz alta, pero Emilia sintió sus ojos sobre ella, más suaves de lo habitual. Abrazó con más fuerza su cuaderno de dibujo. Las marcas de lápiz se borraron de su agarre. Los problemas llamaron a su puerta unos días después. Un hombre delgado en una camioneta destartalada se acercó con la gorra ladeada. «He oído que tienes uno salvaje», dijo escupiendo tabaco en la tierra. «Te lo quitaré de las manos barato, te ahorraré la molestia». Su padre frunció el ceño, mirando el bolígrafo donde Thunder estaba tranquilo por una vez. «No está en venta», empezó, pero el hombre interrumpió. «He oído que es una amenaza. Lo liquidaría limpiamente, sin problemas». Emilia, que escuchaba a escondidas desde el granero, sintió un nudo en el estómago. Sus padres no respondieron de inmediato, el dinero escaseaba, y ella lo sabía. Apretó los puños, y su promesa silenciosa ardía más que nunca. Al final de la semana, Emilia se acercó más a la valla, deslizando la mano a través de los listones con una manzana. Thunder vaciló, su aliento cálido contra su piel, y luego presionó su nariz contra su palma. Ella se mantuvo firme, inquebrantable. Su padre observaba desde el granero, con los brazos cruzados, una lenta sonrisa asomando. «Quizá ella ve algo que nosotros no», murmuró, medio para sí mismo. El viento agitaba la hierba, llevando el aroma de las manzanas y una silenciosa esperanza que ninguno de los dos podía nombrar. El cielo se volvió feo rápidamente esa noche, una extraña tormenta primaveral que llegó sin previo aviso. Nubes oscuras se arremolinaban sobre el valle, escupiendo una lluvia que picaba como agujas. Los truenos retumbaban con fuerza suficiente como para hacer vibrar las ventanas, y el viento aullaba a través de las colinas, doblando los árboles como si pudieran romperse. Dentro del granero, los caballos chillaban, golpeando los establos con los cascos presa del pánico. El padre de Emilia salió corriendo para asegurar las puertas, gritando por encima del vendaval. «Quédate quieta, Mary». Su madre se aferró al marco de la puerta, mirando el caos. Pero fuera, en su solitario corral, Thunder era un animal salvaje de otro tipo. Golpeaba con su corpulencia las paredes de madera y sus rugidos atravesaban la tempestad como una bestia poseída. Emilia no podía quedarse quieta. Estaba acurrucada en el sofá, dibujando la curva de las orejas de Thunder, cuando sus gritos la golpearon como un puñetazo. Dejó caer el lápiz y corrió, con los pies descalzos golpeando el suelo. Su madre gritó: «¡Emilia!». No, pero la puerta ya se estaba cerrando de golpe tras ella. La tormenta se la tragó entera, la lluvia empapó su camisón y el viento la empujó hacia los lados. Tropezó hacia la pluma, con el barro chupándole los tobillos, hasta que lo vio. El estanque, hinchado y negro, con la superficie agitada bajo el aguacero. El mismo estanque que casi se la llevó 7 años antes. Una ráfaga la desequilibró y cayó, deslizándose por la orilla. El agua se cerró sobre su cabeza, helada e implacable, arrastrándola hacia abajo. Los recuerdos la asaltaron. 3 años, luchando, hundiéndose, sin poder emitir sonido. Ahora le ardían los pulmones, sus manos se aferraban a la nada. En esa oscuridad ahogante, algo se desató dentro de ella. Gritó, un grito crudo y silencioso desde lo más profundo de su ser. Thunder. No era una palabra que nadie pudiera oír, pero era real, una llamada desesperada que rompía su silencio. En medio de la tormenta, la madera se astillaba. Thunder atravesó su corral, las pezuñas rasgaron la tierra, se sumergió en el estanque, el agua se agolpaba a su alrededor,
y apretó los dientes contra su collar. Con un tirón la levantó y la arrastró hasta la orilla embarrada mientras un rayo partía el cielo. Sus padres los encontraron así. Emilia tirada en el barro, tosiendo y temblando, con Thunder sobre ella empapado y temblando, pero clavado en el sitio. Su padre resbaló por la orilla y la cogió en sus brazos. «Jesús, María, está viva», gritó con la voz quebrada. Su madre tropezó detrás, sollozando mientras envolvía un abrigo alrededor de los hombros de Emilia. La llevaron adentro, pidiendo a gritos mantas, el teléfono, cualquier cosa. Thunder no lo siguió. Se quedó allí bajo la lluvia, una silueta oscura contra el cielo centelleante, el agua chorreando por sus costados. Su padre miró hacia atrás, jadeando. No huyó, sigue allí. Cuando llegó el médico, Emilia estaba acurrucada en el sofá, pálida pero respirando. Sus padres estaban sentados cerca, con las manos apretadas. Su madre susurró, «Casi la perdemos otra vez», con lágrimas en el rostro. Su padre miró al suelo y luego por la ventana, donde Thunder no se había movido. «Ese caballo no está loco», dijo con voz ronca. Él la salvó, la sacó como si lo supiera. Su madre asintió, apartando el pelo mojado de la frente de Emilia. «Ahora es suyo, sin duda». La habitación se quedó en silencio. El rugido de la tormenta se desvaneció en un zumbido sordo, y por primera vez vieron a Thunder no como una amenaza, sino como algo más, un guardián nacido del caos. Emilia no se movió, su pecho se elevaba lenta y constantemente. Afuera, la lluvia seguía cayendo, ahora más suave, limpiando la noche. Thunder cambió su postura, con la cabeza baja, los ojos brillando en la tenue luz. Un débil relincho se deslizó de él, apenas audible sobre el viento, una promesa, tal vez, o un juramento. Se quedó allí, inmóvil, como si estuviera de guardia para siempre. La tormenta lo había cambiado todo, y a su paso, dos almas rotas habían encontrado el camino la una hacia la otra. 2 semanas después de la tormenta, Emilia abrió los ojos en una habitación de hospital estéril, con el pitido de las máquinas atravesando la niebla en su cabeza. Tenía la garganta como si fuera papel de lija y el cuerpo débil por los días de fiebre y goteros intravenosos. Su madre estaba sentada junto a la cama, con los ojos rojos e hinchados, agarrándole la mano. Su padre caminaba de un lado a otro cerca de la ventana, con el sombrero arrugado en los puños. «Hola, pequeña», dijo su madre con voz temblorosa. «¿Estás con nosotros?» Emilia parpadeó, el mundo se agudizó y dijo con voz ronca: «Thunder, ¿dónde está?» Las palabras le rasparon la garganta, débiles y ásperas, pero estaban ahí, las primeras en 7 años. Su madre jadeó, las lágrimas se derramaron, y su padre se quedó paralizado. «Está en casa, Em», dijo con voz ronca. «Esperándote». Afuera, el relincho de un caballo resonó débilmente, como si él también la hubiera oído. De vuelta en el rancho, la voz de Emilia se hizo más fuerte, aunque llegaba a trompicones. Se sentaba en el porche envuelta en una colcha y hablaba, cosas pausadas y tranquilas. Él también estaba asustado, les dijo a sus padres una noche mientras tocaba un hilo. Allí fuera, junto a la valla, me di cuenta. Su padre arqueó una ceja apoyándose en la barandilla. ¿Viste eso en él?, ella sintió con una tímida sonrisa en los labios, un poco como yo. Su madre se rió con un sonido suave y sorprendido y la acercó a ella. «Estás llena de sorpresas, niña». Más tarde Emilia se rió tontamente de un chiste tonto que su padre hizo sobre las gallinas, su primera risa en años. Iluminó la casa como el sol que se abre paso entre las nubes. Los truenos también cambiaron. Ahora seguía Emilia por el patio, lo suficientemente cerca como para rozarle el hombro con la nariz. Ella se acercaba, tímidamente al principio, acariciando su crin con los dedos. Él resoplaba, pero no se apartaba, no con ella. Con sus padres seguía manteniendo la distancia, moviendo las orejas si se acercaban demasiado. «Es muy quisquilloso», se rió su padre, arrojando heno en los establos. «Pero ahora es de la familia». Habían descartado cualquier conversación sobre enviarlo lejos. Su madre incluso pintó su nombre en la puerta de la pluma, un reclamo silencioso sobre el caballo que había puesto su mundo patas arriba. Las noticias se difundieron rápidamente en el valle. Los vecinos comenzaron a aparecer, apoyándose en las vallas para mirar boquiabiertos a la niña y su caballo. «He oído que lo llamó en la tormenta», murmuró un anciano, masticando una pajita. «Casi un milagro.
Un reportero local se acercó husmeando, tomando notas para un artículo que tituló El susurrador de truenos. A Emilia no le importaba mucho el alboroto. Se encogía de hombros y volvía a cepillar el pelaje de Thunder. Pero la historia echó raíces y se convirtió en una leyenda que la gente comentaba mientras tomaban café en la cafetería. Los niños del pueblo pasaban por allí con los ojos muy abiertos, preguntando si podían acariciarlo. Ella asintía, mostrándoles cómo sostener sus manos planas, y Thunder resoplaba pero los dejaba, siempre y cuando ella estuviera allí. Una mañana fresca, Emilia agarró una cuerda de plomo y la enganchó al cabestro de Thunder. «Vamos, chico», susurró, con la voz aún un poco temblorosa. Se subió a su lomo, su primer paseo, y él se mantuvo firme, como si lo hubiera estado esperando. Caminaron por el prado, la hierba crujiendo bajo sus cascos. Ella se inclinó, su aliento cálido en su oído. «No me sacaste de ese agua», dijo en voz baja. «Me sacaste de mí misma». Thunder bajó la cabeza, un movimiento lento y cómplice, y siguió caminando. El viento se llevó sus palabras, pero el peso de ellas permaneció, uniéndolas más fuerte de lo que cualquier cuerda podría hacerlo. El verano se adentró en el valle como una cálida promesa, con el sol resplandeciente sobre las colinas. Emilia salía a toda velocidad cada mañana. Sus pies descalzos levantaban polvo, su voz sonaba clara cuando gritaba, «Buenos días, papá», desde el porche. Su padre sonreía, inclinando el sombrero mientras cargaba sacos de pienso, mientras su madre tarareaba en la cocina, con las ventanas abiertas de par en par para dejar que la brisa entrara. El rancho volvía a sentirse vivo, rebosante de una alegría que había estado enterrada durante demasiado tiempo. Thunder seguía a Emilia a todas partes. Su sombra se extendía junto a la de ella, un gigante silencioso que se empapaba de la luz. Emilia floreció de una manera que sus padres no se habían atrevido a esperar. Se sentaba en un taburete junto al granero, con el cuaderno de dibujo abierto, llenando páginas con brillantes trazos de color. Thunder pastando bajo un cielo azul, flores silvestres salpicando el prado. «Mira decía, sosteniendo un dibujo, con la voz firme ahora, sin más vacilaciones. Su padre entrecerraba los ojos, asintiendo. «Tienes buen ojo, niña». También se aficionó a las tareas domésticas, acarreando cubos de agua con una sonrisa o cepillando el pelaje de Thunder hasta que brillara. «Le gusta que le hable», le dijo una vez a su madre, riéndose mientras él le mordisqueaba la manga. Las pesadillas seguían apareciendo a veces, pero ahora se despertaba hablando de ellas, ahuyentando la oscuridad con palabras. El lugar de Thunder estaba marcado en piedra. Sus padres le construyeron un cobertizo sombreado junto a la casa, un lugar donde podía vigilar el patio y dormir la siesta en paz. «Ya no lo mandaremos lejos», declaró su padre, clavando el último clavo. «Se ha ganado su sustento». Emilia le colocó una campanilla en el cabestro, cuyo tintineo la seguía mientras lo llevaba de paseo por los campos. Él se quedaba cerca cuando ella se sentaba en la hierba, comiendo trébol, y su gran cabeza se inclinaba para darle un codazo si ella se quedaba demasiado quieta. «Ahora eres mi sombra, ¿eh?», le decía ella en broma, rascándole las orejas. Él resoplaba, contento, muy lejos de la furia que había sido una vez. La historia de Emilia y Thunder no se quedó pequeña. Su padre empezó a recibir a gente del pueblo, en su mayoría ganaderos, y les enseñaba cómo la paciencia podía convertir a un potro asustadizo en un amigo. «Lo aprendí de ella», decía, señalando con el pulgar a Emilia mientras le daba una zanahoria a Thunder. Un par de niños, tímidos al principio, se unieron a sus padres y la observaban trabajar. «¿Puedes enseñarme?», preguntó uno, agarrando un palo como si fueran riendas. Ella lo hizo, arrodillándose para mostrarles cómo moverse despacio y hablar en voz baja. Pronto, el rancho resonó con sus risas, un nuevo tipo de música. Un día, su madre sonrió mientras tomaba café. «Estás dejando algo bueno atrás, Em». Una tarde, Emilia se subió al lomo de Thunder y lo guió hacia el estanque. Brillaba bajo el sol poniente, tranquilo e inofensivo. Se deslizó y se sentó en el borde, con los dedos de los pies rozando el agua. «Solía odiar este lugar», dijo en voz baja, «pero ya no tengo miedo, no contigo». Thunder estaba a su lado, con su campana sonando mientras bajaba la cabeza para pastar. Permanecieron allí mientras el cielo se volvía naranja, dos figuras contra el resplandor. A lo lejos, sus padres observaban desde el porche, con el brazo de su padre rodeando los hombros de su madre. «Esa es nuestra chica», murmuró, con orgullo en la garganta. El día se desvaneció suave y lentamente.
y cuando Emilia se apoyó en Thunder, supo que la magia no estaba en la tormenta ni en el silencio, sino en el amor constante y tácito que los había llevado hasta allí.